Una extranjera. Una viuda sin esperanza. Una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios escoge a los que el mundo desprecia? ¿Por qué una mujer moabita, una enemiga de Israel, terminó siendo parte del linaje que conduciría hasta el rey David y más aún, hasta Jesucristo mismo? La historia que está por desplegarse no es solo sobre Ruth, es un espejo donde cada corazón quebrantado puede mirarse. Es un relato sobre pérdida, sobre hambre, sobre abandono, pero también sobre una esperanza inesperada que florece en el desierto de la desesperación. En los días en que los jueces gobernaban Israel, la tierra estaba marcada por la inestabilidad. No había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran tiempos oscuros, de idolatría y guerras, de silencio entre Dios y su pueblo, de quebrantos que se repetían como un ciclo sin fin. Y en medio de aquel caos, como si el peso del pecado no fuese suficiente, la tierra de Belén fue golpeada por una hambruna severa. La casa del pan había quedado sin pan. Las familias temblaban al ver sus graneros vacíos, los niños lloraban de hambre y los campos resecos parecían gritar con la voz de la maldición. Fue en ese escenario que un hombre llamado Elimelec tomó una decisión que marcaría su destino y el de su descendencia. Con Noemí, su esposa, y sus dos hijos, Malón y Quilión, abandonó la tierra prometida. Belén, la ciudad que un día sería cuna del Mesías, quedó atrás, y ellos se encaminaron hacia Moab, una tierra extranjera, marcada por la idolatría y por un pasado hostil con Israel. Elimelec pensaba quizás en asegurar el sustento, en salvar a su familia de la hambruna, pero lo que desconocía era que ese viaje abriría una cadena de eventos que nadie podría detener, porque detrás de la aparente desdicha, Dios estaba escribiendo un capítulo eterno. Imagina por un instante la escena, las colinas de Judá desvaneciéndose a lo lejos, Noemí mirando atrás con el corazón apretado, sabiendo que dejaba la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Sus pasos resonaban pesados, porque cada huida trae consigo un precio invisible. Moab no era solo un refugio, era una prueba. Allí, en ese suelo extranjero, el dolor y la esperanza se entrelazarían de una manera inesperada. Noemí, quizás con lágrimas en los ojos, guardaba en silencio un presentimiento oscuro. Los rostros de sus hijos reflejaban incertidumbre, pero también el anhelo de un futuro distinto. Y Elimelec, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, se aferraba a la idea de sobrevivir, aunque en su corazón sabía que estaba alejándose de la tierra del pacto. ¿No es acaso así también con nosotros? En medio de las pruebas, cuando la sequía aprieta y el hambre nos empuja, buscamos refugios que parecen seguros, aunque nos alejen de lo eterno. Pero Dios, aún en los desvíos, sigue trazando su plan. Porque la historia de esta familia no terminaría en Moab, sino que allí comenzaría un nuevo relato, el relato de una mujer extranjera que sería levantada por el Altísimo para cambiar el rumbo de Israel. Este es apenas el inicio. El hambre en Belén, la huida a Moab, el dolor de una familia marcada por la incertidumbre, todo era necesario para que una nueva protagonista emergiera desde las cenizas. Una mujer cuyo nombre resonará para siempre, Ruth. En la tierra extranjera de Moab, donde Elimelec buscó refugio para su familia, el tiempo no trajo alivio, sino un peso aún más amargo que la hambruna. La sombra de la muerte descendió sobre aquel hogar de forasteros. Primero cayó Elimelec, el padre que había conducido a su familia lejos de Belén. Sus restos quedaron en tierra pagana, lejos de los campos que un día habían sido herencia de sus padres. Noemí, su esposa, quedó viuda, con sus dos hijos como único sostén. Pero los días de consuelo no durarían mucho, porque la desgracia aún no había dicho su última palabra. Los hijos de Noemí, Malón y Quilión, tomaron mujeres moabitas como esposas, Orfa y Ruth. Dos mujeres jóvenes, ajenas al pacto de Israel, pero unidas por el vínculo del matrimonio y la esperanza de una vida nueva. Y por un tiempo, la casa de Noemí volvió a tener risas, sueños y el murmullo de voces femeninas que llenaban las noches vacías. Pero esa breve luz se apagó pronto. Sin hijos que perpetuaran el nombre de su linaje y sin herederos que aseguraran su futuro, los dos hombres también murieron en la tierra extranjera. Así quedó Noemí, sin esposo, sin hijos, sin amparo, rodeada solo de sus nueras extranjeras. El corazón de Noemí se cubrió de una amargura profunda.
En su alma resonaba un grito silencioso: el Señor se ha vuelto contra mí. Y, sin embargo, una noticia se extendió por las fronteras, como un rayo de esperanza en medio de la noche. En Belén, la tierra de la que había partido, Jehová había visitado a su pueblo y había vuelto a darles pan. La sequía había terminado. La vida renacía en los campos de Judá. Fue entonces que Noemí, cansada y desgastada por las pruebas, tomó una decisión. Se levantaría y volvería a su tierra, aunque no llevara consigo nada más que el recuerdo de sus pérdidas. Miró a sus nueras, Orfa y Ruth, y les habló con voz quebrantada. Les pidió que se quedaran en Moab, que volvieran a la casa de sus madres, que buscaran nuevo esposo entre su pueblo y sus dioses. Les dijo que su vida ya no tenía esperanza, que no podía ofrecerles hijos ni futuro. Su voz era amarga, pero escondía un deseo sincero: que ellas encontraran descanso en otra parte, aunque ella se hundiera en su propio dolor. Ambas nueras lloraron con ella, abrazadas en un duelo que parecía eterno. Orfa, entre lágrimas, besó a su suegra y decidió volver atrás. Con pasos lentos regresó a los brazos de su pueblo, a sus costumbres, a sus ídolos, al mundo que conocía. Su nombre se apagó de la historia, como un susurro que se desvanece en el viento. Pero Ruth no se movió. Ruth no soltó las manos de Noemí. En sus ojos ardía una decisión que no podía quebrarse. Con voz firme, con palabras que resonarían a lo largo de los siglos, Ruth declaró su pacto eterno: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ese juramento no fue sólo un acto de amor humano, fue una declaración profética. Una extranjera, una moabita, renunciaba a sus raíces, a sus dioses y a su pasado, para abrazar un futuro incierto bajo la sombra del Dios de Israel. Noemí, al escuchar aquellas palabras, entendió que no podía luchar contra una determinación tan fuerte. En silencio, aceptó la compañía de su nuera. Así, viuda y extranjera, Ruth se convirtió en la portadora de una fidelidad inquebrantable. El mundo las veía como dos mujeres débiles, sin futuro, pero en los cielos ya se escribía que aquella decisión sería el inicio de una historia que transformaría naciones y encadenaría generaciones. La caminata hacia Belén estaba a punto de comenzar. El regreso no sería fácil, pero en medio de la incertidumbre brillaba la fidelidad de una extranjera que se aferró al Dios que aún no conocía del todo, pero que ya había escogido su corazón. El camino de regreso fue largo y polvoriento. Dos figuras solitarias avanzaban por las sendas que un día habían recorrido con familia y esperanza, y ahora solo eran sombras marcadas por el dolor. Noemí caminaba con pasos pesados, con el rostro curtido por la amargura, cargando en su interior un vacío que ni las lágrimas podían llenar. A su lado, Ruth, la extranjera, seguía firme, como un faro en medio de la oscuridad. Cada paso que daban era un recordatorio de lo perdido, pero también una proclamación silenciosa de lo que estaba por venir. El viento del desierto parecía susurrar que no había futuro, que la muerte había vencido, que el nombre de Elimelec había sido borrado para siempre. Pero dentro del corazón de Ruth ardía una llama extraña, una convicción que ningún argumento humano podía quebrar. Ella no sabía qué encontrarían en Belén, pero había escogido caminar al lado de Noemí y bajo la mirada del Dios de Israel, y esa decisión no podía deshacerse. Finalmente, tras días de camino, los campos de Belén aparecieron ante sus ojos. El aire olía a cosecha, a espigas maduras que se mecían bajo la brisa. Era el tiempo de la siega de la cebada, una estación que hablaba de abundancia y de renuevo. Para Ruth, aquellos campos eran nuevos y misteriosos; para Noemí, eran un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Cada colina, cada sendero, le hablaban de su pasado, de las risas que un día compartió con su esposo y sus hijos, ahora reducidos a recuerdos que la desgarraban. Cuando entraron en la ciudad, un murmullo se extendió entre las mujeres de Belén. Los ojos se abrieron con sorpresa y compasión. «¿No es esta Noemí?», decían unas a otras. Pero Noemí, con voz quebrantada, respondió: «No me llaméis Noemí, que significa placentera, llamadme Mara,
porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver vacía. ¿Por qué me llamaréis Noemi, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Su voz era un eco de dolor, un lamento profundo de alguien que siente que hasta el cielo se ha vuelto en su contra. Pero lo que Noemí no podía ver en ese momento era que a su lado caminaba la esperanza encarnada. Ruth, la moabita, la extranjera que no pertenecía a Israel, era el instrumento escogido por Dios para transformar su amargura en gozo. Mientras Noemí hablaba de vacío, Ruth traía consigo la plenitud del plan divino. Belén no las recibió con riquezas ni con casa propia. No tenían tierras, no tenían herencia, no tenían esposo ni hijos que las sostuvieran. Pero llegaron en el tiempo exacto, el inicio de la cosecha. En medio de su pobreza, Dios ya había preparado el escenario perfecto. Ruth observaría pronto los campos que no le pertenecían, y sus manos tocarían las espigas que otro había sembrado. Allí, entre gavillas ajenas, la gracia de Dios descendería sobre ella. Así terminaba el retorno de dos mujeres, una marcada por la amargura y la pérdida, otra impulsada por la fe y la lealtad. Nadie en Belén podía imaginar que de esa unión surgiría un linaje eterno. Nadie sospechaba que aquella extranjera sería pieza fundamental en la historia de la redención. El regreso había concluido, pero el verdadero comienzo estaba por nacer. Ruth estaba a punto de encontrarse con un hombre cuyo nombre se convertiría en símbolo de redención. Un hombre llamado Booz. El sol se alzó sobre Belén, bañando los campos en tonos dorados. Era tiempo de cosecha, y los segadores trabajaban con diligencia, dejando tras ellos espigas que caían como restos olvidados. Para Ruth, la extranjera que había llegado con las manos vacías y un corazón dispuesto, aquel amanecer era una oportunidad. No tenían pan, no tenían tierra, no tenían más riqueza que la fe. Y así, con humildad, Ruth pidió a Noemí permiso para salir a los campos y recoger espigas detrás de los segadores, según la ley que permitía a los pobres y forasteros recoger lo que sobraba. Sus pasos, guiados por la necesidad pero también por la invisible mano de la providencia, la condujeron a un campo en particular. No era cualquier campo, era el campo de Booz, un hombre rico y poderoso de Belén, de la familia de Elimelec, el esposo que Noemí había perdido. Ruth no lo sabía, Noemí aún no lo había comprendido, pero Dios ya había trazado el encuentro que cambiaría sus destinos para siempre. Con manos firmes, Ruth recogía espiga tras espiga, inclinándose bajo el sol ardiente. No se quejaba, no murmuraba, trabajaba con diligencia, como quien entiende que cada grano es un tesoro. Su figura destacaba entre los pobres que recogían, porque en ella no había desesperanza, sino una extraña nobleza. Su rostro estaba marcado por la sencillez, pero en su mirada ardía una determinación que atraía la atención de todos. Fue entonces cuando Booz llegó al campo. Saludó a sus segadores con palabras de bendición: «Jehová sea con vosotros». Y ellos respondieron: «Jehová te bendiga». Sus ojos se posaron en la joven que trabajaba con fervor entre las gavillas. Con curiosidad, preguntó al capataz: «¿De quién es esta joven?». Y el hombre respondió: «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ha estado recogiendo desde la mañana hasta ahora, y apenas ha descansado un momento». El corazón de Booz se conmovió. Aquella no era una mujer común. Había escuchado lo que Ruth había hecho por su suegra, cómo había dejado su tierra, su pueblo y sus dioses para seguir a Noemí y refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. La fidelidad de Ruth resonaba como un cántico en medio de los campos, y Booz, hombre justo y temeroso de Dios, decidió extenderle gracia. Se acercó a ella, y con voz firme pero llena de bondad, le dijo: «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, quédate junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan, y síguelas. He mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los mozos». Ruth se inclinó con humildad, postrándose en tierra, y preguntó con asombro: «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera?». Y Booz, con la voz de quien discierne la mano de Dios en lo invisible, respondió: «Me ha sido contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, cómo dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste,
para venir a un pueblo que no conocías. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así, la extranjera halló gracia. La moabita encontró protección en la tierra que no era suya. Y Booz, sin saberlo aún, había pronunciado palabras proféticas, porque bajo las alas del Altísimo, Ruth estaba siendo levantada como madre de un linaje eterno. Ese día, Ruth comió a la mesa de Booz, saciada más allá de lo que había imaginado. Y cuando regresó a casa, llevaba en sus manos abundante grano, suficiente para alimentar a Noemí y devolverle la esperanza. Lo que parecía azar, era providencia. Lo que parecía casualidad, era el plan eterno de Dios, que había dispuesto que dos destinos se cruzaran en medio de un campo dorado. Las horas pasaron, y cuando Ruth volvió al modesto hogar donde Noemí aguardaba, llevaba en sus brazos espigas recogidas con esfuerzo, el fruto de su humildad y de la bondad de aquel varón cuyo nombre aún resonaba en su corazón. Con voz temblorosa, Ruth contó lo sucedido, como un hombre de noble semblante y ojos justos le había hablado con ternura en medio de los campos, como la había protegido de los jornaleros y le había permitido recoger tras los segadores sin temor a ser humillada. El ambiente cambió en aquel humilde hogar. Lo que antes era solo polvo y llanto comenzó a perfumarse de esperanza. Ruth escuchaba atenta, sin comprender del todo el peso de las palabras de Noemí, pues las leyes de Israel aún eran nuevas para ella. Pero Noemí entendía, había una posibilidad, una grieta en el muro de su desgracia, una esperanza que se levantaba como un amanecer tras la noche más oscura. Booz no era un extraño cualquiera, sino un pariente cercano, alguien con el poder legal y espiritual de rescatar lo que parecía perdido, de redimir la tierra, de dar descendencia y devolver dignidad a quienes habían quedado desoladas. Y mientras el nombre de Booz llenaba la estancia, el corazón de Noemí palpitaba con fuerza renovada. Lo que hasta ese momento había sido solo sobrevivir día a día recogiendo espigas, ahora se convertía en un hilo tejido por la providencia. Ruth, la extranjera, no había tropezado por azar con aquel hombre, había sido guiada, llevada de la mano invisible del Altísimo, a encontrarse con aquel que representaba la esperanza de restauración. La anciana, que había pedido ser llamada Mara por su amargura, comenzó a sentir que el amargo cáliz que bebía podía tornarse en vino dulce por la gracia de Dios. Así, madre e hija de corazón se miraron con lágrimas en los ojos, comprendiendo que algo mayor que ellas mismas estaba en marcha. Ruth, aun con la sencillez de quien no conocía plenamente los caminos del Altísimo, se aferraba a la fe naciente que ardía en su pecho. Noemí, con la experiencia de los años y las cicatrices del dolor, veía con claridad la mano de Dios moviendo los hilos de su historia. El nombre de Booz no era solo el recuerdo de un hombre bondadoso en un campo de trigo, era el anuncio de que la redención estaba cerca, de que el cielo aún no había cerrado su misericordia sobre la casa de Elimelec. Y en medio de aquella revelación, la esperanza comenzó a florecer como una semilla enterrada mucho tiempo bajo tierra, destinada a levantarse y dar fruto abundante. Pasaron los días de espiga y cosecha, y la sombra de la esperanza se fue tornando en certeza dentro del corazón de Noemí. Ella, que había visto la bondad de Booz, comprendió que la misericordia de Dios estaba marcando un sendero invisible para su nuera extranjera. Una noche, bajo el resplandor de las lámparas de aceite, Noemí llamó a Ruth y le habló con la voz de quien ha visto más de lo que los ojos humanos alcanzan: «Hija mía, ¿no he de buscar para ti un descanso, un refugio que te sea favorable? Booz, aquel en cuyos campos recogiste espigas, es nuestro pariente. Esta noche aventará la cebada en la era». Y entonces le dio instrucciones misteriosas, llenas de fe y atrevimiento, que se lavara, se ungiera con perfumes, se vistiera con sus mejores ropas, sin ser vista, descendiera al lugar donde Booz descansaría después de la faena. «No te darás a conocer hasta que haya terminado de comer y beber», dijo Noemí. «Entonces, cuando se acueste, observa el lugar donde él duerma, y acércate, descubre sus pies y recuéstate allí. Él te dirá lo que debas hacer». El corazón de Ruth latía con fuerza. Cada palabra de Noemí era como fuego que quemaba lo desconocido, porque aquel consejo no era solo humano, había en él un eco de designio divino. Sin cuestionar, respondió con voz firme: «Todo lo que tú me digas, lo haré».
Así, en la oscuridad de la noche, Ruth descendió hacia la era, donde los hombres trabajaban en la separación del grano y donde Booz, después de regocijarse con pan y vino, se tendió a descansar junto al montón de cebada. El silencio de la noche cubrió el lugar, y la luna observaba desde lo alto el destino que estaba a punto de revelarse. Con pasos sigilosos, Ruth se acercó. Su alma temblaba entre el temor y la esperanza. El hombre dormía, y el murmullo del viento parecía señalar el momento exacto. Ruth, obediente, extendió su mano, descubrió los pies de Booz y se recostó allí, en humilde postura, como quien se entrega al amparo de alguien mayor. Y fue pasada la medianoche, cuando el varón se estremeció en su sueño, y al incorporarse vio a la mujer postrada a sus pies. El corazón de Booz se agitó al reconocerla. «¿Quién eres?», preguntó en la penumbra. Y con voz suave, Ruth respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres redentor». Aquel instante quedó suspendido en la eternidad. No era una súplica cualquiera, era el clamor de alguien que pedía cobertura, rescate, dignidad. En ese acto, Ruth no solo buscaba seguridad, sino redención. Sus palabras eran más que un deseo humano. Eran la voz de la providencia revelando que aquel hombre tenía en sus manos la llave de un destino mayor. Booz, conmovido por la fidelidad y la pureza de aquella extranjera, habló con ternura: «Bendita seas de Jehová, hija mía. Tu bondad ha sido mayor que la primera, pues no has seguido a jóvenes, ni a ricos, sino que has buscado lo recto. No temas, yo haré por ti todo lo que digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». En aquella era, bajo la penumbra y la fragancia de la cebada recién aventada, una mujer extranjera encontró refugio bajo las alas de un Redentor, y el plan de Dios comenzó a entrelazarse con hilos de misericordia y promesa. El amanecer estaba cerca, pero lo que realmente despertaba era la historia misma del linaje del que nacería la salvación del mundo. Al despuntar el alba, Booz sabía que la decisión no podía quedar oculta en la sombra de la era. El asunto debía ser llevado a la luz del día, ante los ojos de los ancianos y del pueblo, porque lo que estaba en juego no era solo la vida de Ruth y Noemí, sino el honor del linaje y la fidelidad a la ley de Israel. Así fue que, al entrar en la ciudad, se dirigió a la puerta, aquel lugar donde los jueces dictaban justicia, donde los contratos se sellaban y donde el pueblo era testigo de las decisiones más solemnes. Booz se sentó en aquel sitio de autoridad, y los ancianos lo rodearon con expectación. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el pariente más cercano, aquel que tenía, por derecho, la primera opción de redimir los campos de Elimelec y la herencia de su casa. Booz lo llamó con voz firme: «Amigo, ven acá, siéntate aquí». Y el hombre obedeció, tomando asiento frente a los ancianos. Entonces Booz, con sabiduría, expuso el caso delante de todos. «Noemí, que volvió de los campos de Moab, vende una parte de las tierras que pertenecieron a nuestro hermano Elimelec. Yo he pensado informártelo, para que lo adquieras en presencia de los que se sientan aquí y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime, pero si no quieres, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y después de ti yo». El hombre, al escuchar estas palabras, inclinó la cabeza y dijo con aparente seguridad: «Yo redimiré». El murmullo recorrió a los ancianos como un viento frío. Pero Booz, como un estratega que sabía el momento exacto para revelar el peso de la verdad, añadió: «El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, también deberás tomar a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad». El semblante del pariente se ensombreció, y con palabras apresuradas confesó su límite: «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi propia herencia. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no puedo». Y así, ante los ojos de todos, el hombre se quitó el zapato y lo entregó a Booz, según la costumbre antigua en Israel, como señal de renuncia y testimonio de que el derecho de redención pasaba a manos del más digno. Entonces Booz se levantó y proclamó con voz resonante, para que todo el pueblo escuchara: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de sus hijos. Y también tomo por mujer a Ruth, la moabita, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, y que el nombre del muerto no sea cortado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy».
Los ancianos levantaron sus voces y respondieron con bendición: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y seas tú ilustre en Efrata, y renombrado en Belén. Y de la descendencia que Jehová te diere de esta joven, sea tu casa como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Así, en aquel juicio celebrado en la puerta de la ciudad, la historia cambió para siempre. Lo que comenzó en el dolor de una viuda y en la desolación de una extranjera, ahora se transformaba en un pacto público, sellado ante el pueblo y ante Dios. Ruth, la mujer sin patria, ahora era reconocida por toda una nación, y Booz, el Redentor, se convirtió en figura de la esperanza que vendría. Tras el juicio celebrado en la puerta de la ciudad, la bendición de Dios ya no era invisible ni secreta, se mostraba en la luz del día, en los ojos de los ancianos y en los corazones de quienes contemplaban la fidelidad hecha historia. Booz, con respeto y temor del Altísimo, tomó a Ruth por esposa. No fue un matrimonio común, ni fruto del azar, sino un acto donde la ley de Israel y la providencia divina convergieron, donde la lealtad de una mujer extranjera y la justicia de un hombre justo se encontraron bajo la mirada del Señor. La unión de Booz y Ruth era un pacto de redención, de restauración de un nombre que parecía perdido y de continuidad de una herencia que resonaría en generaciones venideras. La noticia corrió por Belén como un río de alegría. Las mujeres de la ciudad no podían contener su regocijo, y los ancianos bendecían a los recién casados, pronunciando palabras que parecían ecos de antiguos profetas: que vuestra casa sea como Raquel y Lea, las que edificaron la casa de Israel. Que el nombre del difunto no sea cortado, y que la misericordia de Dios permanezca sobre esta unión para siempre. Noemí, que hasta hacía poco había pedido ser llamada Mara por su amargura, no pudo contener un llanto de gratitud. Su corazón, antes cubierto de dolor, ahora estaba colmado de gozo. Aquella mujer que llegó a Belén con las manos vacías y el alma quebrantada ahora veía florecer la promesa de Dios ante sus ojos. Ruth, la moabita, que había dejado su tierra, sus dioses y su pueblo para caminar junto a Noemí y confiar en el Dios de Israel, era ahora reconocida no solo por su fidelidad, sino también por su valentía y su fe. Su matrimonio con Booz no era solo una unión de amor humano, sino un acto de obediencia y confianza en la mano invisible del Altísimo. Cada gesto de aquel día estaba cargado de significado: la entrega de Ruth, la justicia de Booz, la bendición del pueblo, y sobre todo, la confirmación de que Dios había escogido lo que el mundo despreciaba para cumplir sus planes eternos. La alegría de la ciudad se manifestó en celebraciones sencillas pero llenas de gozo. Los vecinos compartieron pan, vino y palabras de bendición. El rumor del milagro se esparció: la extranjera, la viuda sin esperanzas, había encontrado un redentor, y el nombre de Elimelech y su descendencia no serían olvidados. Booz, hombre de respeto y temor de Dios, se comprometió no solo con Ruth sino con toda la historia que Dios le confiaba. En aquel matrimonio se cerraba un capítulo de dolor y se abría otro de esperanza, un capítulo que los descendientes de Israel recordarían como un ejemplo de justicia, amor y fidelidad divina. Entre los muros humildes y los campos de Belén, la vida continuó, pero ya nada sería igual. Ruth y Booz caminaban de la mano, sembrando no solo espigas en los campos, sino semillas de un linaje que marcaría la historia de Israel, siglos después, del mundo entero. La bendición sobre ellos era visible, no solo la prosperidad material, sino la certeza de que cada acto de obediencia y fe era observado por Dios y recompensado con generosidad. Así, en la unión de Booz y Ruth, el pueblo de Belén comprendió que la mano de Dios siempre guía los corazones que buscan la justicia y la lealtad, y que incluso la extranjera puede ser engrandecida para cumplir un propósito eterno. El tiempo pasó y la bendición de Dios sobre Ruth y Booz no tardó en manifestarse de manera tangible. Ruth, la extranjera, la mujer que había dejado su tierra y todo lo que conocía, concibió y dio a luz a un hijo. La ciudad de Belén se llenó de júbilo, y los vecinos se acercaron para contemplar el fruto de aquella unión tan extraordinaria. Cada mirada estaba impregnada de asombro y alegría, porque aquel niño no era solo la descendencia de Booz y Ruth, era la encarnación del cuidado divino, la prueba visible de que Dios transforma la desolación en esperanza, que convierte la amargura en gozo y que eleva a los humildes para cumplir su propósito eterno. Noemí, que antes había caminado con el corazón quebrantado,
recibió a Obed con los brazos abiertos y el rostro iluminado por la gratitud. Su amargura se tornó en dulzura, su dolor en consuelo. «Ha nacido un hijo a mí, y mi alma se alegra por él», exclamó, sintiendo que la misericordia de Dios había restaurado lo que parecía perdido para siempre. Las calles de Belén resonaron con risas y bendiciones, mientras los ancianos, los vecinos y las mujeres del pueblo pronunciaban palabras de gratitud. «Bendito sea el Señor, que ha dado descendencia a los que han sido fieles, que ha honrado la fidelidad de Ruth y la justicia de Booz, y que no ha abandonado a Noemí en su vejez». Obed, el hijo de Ruth y Booz, se convirtió en símbolo de redención. Su nacimiento no era solamente un alivio para Noemí, era un testimonio de la obra de Dios en la historia de Israel. Cada paso de Ruth, desde la decisión de seguir a Noemí hasta su fidelidad en los campos y su valentía al acercarse a Booz, culminaba en la llegada de aquel niño que traía consigo la promesa de un futuro glorioso. El nombre de Obed se pronunció con respeto, como quien reconoce que algo extraordinario ha nacido, no solo un hijo, sino la continuidad de un linaje que marcaría la historia de la nación. Siglos después, se convertiría en parte del linaje que daría a luz al rey David y al Mesías. La honra y el consuelo se asentaron en la vida de Noemí. La mujer que había caminado por el valle de la amargura ahora veía cómo Dios recompensaba la fidelidad y la obediencia. Noemí se convirtió en testigo de que el sufrimiento humano no es el final de la historia, sino el preludio de la gloria divina. Las calles de Belén guardaban la memoria de su dolor, pero también la memoria del milagro que transformó su destino y el de su familia. El linaje de Obed, anunciado desde aquel día, fue reconocido por todos. Su nacimiento selló un pacto divino que trascendería generaciones, pues de su estirpe nacería Isaí, padre del rey David, y finalmente, Jesús, el Mesías prometido. Cada paso que Ruth había dado, cada gesto de fidelidad y cada acto de valentía se reflejaba en el rostro de aquel niño, como una historia escrita por la mano invisible de Dios que siempre cumple su plan perfecto. La historia de Ruth no terminó con el nacimiento de Obed ni con la alegría de Noemí, más bien, en aquel momento comenzó a resonar como un canto eterno que atravesaría generaciones, un testimonio de la fidelidad de Dios hacia los humildes, los extranjeros, los que el mundo desprecia, pero que Él elige para cumplir su plan. Ruth, la moabita que un día dejó su tierra y sus dioses por amor y lealtad a su suegra, se convirtió en un ejemplo de cómo la obediencia y la fe abren caminos donde parece no haber esperanza. Cada acción de aquella mujer, desde su decisión de permanecer junto a Noemí hasta su coraje en la era de Booz, estaba imbuida de propósito divino, y el mundo jamás podría comprender por completo el hilo invisible que unía sus pasos al destino del pueblo de Israel y al linaje del Mesías. El legado de Ruth se extendió más allá de su vida terrenal. Su historia se convirtió en un espejo para todos aquellos que alguna vez se sintieron extranjeros en su propia tierra, rechazados, olvidados, sin voz ni herencia. Ella enseñó que la fidelidad es más poderosa que la sangre o la tradición, que el corazón que se entrega a la voluntad de Dios nunca queda vacío, y que la valentía de seguir lo desconocido puede cambiar la historia. La elección de Booz para redimirla no fue solo legal ni casual, fue una manifestación de la providencia divina, una muestra de que Dios recompensa la lealtad, protege a los justos y eleva a los humildes para cumplir su propósito eterno. Noemí, que había caminado por la amargura y la pérdida, recibió consuelo pleno al ver que su historia no había terminado en desolación, sino que se había transformado en gloria. La mujer que pidió ser llamada Mara, porque sentía que su vida estaba llena de amargura, recuperó la alegría, y su casa se llenó de bendiciones. Cada risa de Obed, cada mirada de Ruth y cada gesto de amor de Booz confirmaban que la fidelidad y la obediencia producen frutos que superan toda expectativa humana. El linaje que surgió de esta historia sería testigo de los planes eternos de Dios. Obed, hijo de Ruth y Booz, se convirtió en el padre de Isaí, quien a su vez sería padre del rey David. Y de ese linaje nacería Jesús, el Mesías prometido, quien traería redención y esperanza a toda la humanidad. Así, la historia de Ruth se convirtió en un hilo invisible que conecta la fe de una extranjera con la historia de salvación de Israel y del mundo entero. El relato de Ruth recuerda que Dios no busca lo perfecto según los ojos humanos, sino lo dispuesto a confiar, lo valiente, lo que se atreve a dejar atrás la seguridad para abrazar la fe. Cada acto de obediencia, cada gesto de lealtad,
cada momento de fe en lo desconocido tiene un propósito eterno. La historia de Ruth enseña que lo que el mundo desecha, Dios lo utiliza, lo que parece sin valor, Él lo engrandece, lo que se cree imposible, Él lo convierte en historia de esperanza. Así, al cerrar el libro de su vida y contemplar la descendencia que de ella surgió, la voz de Ruth se escucha aún hoy en los corazones de quienes buscan obedecer y confiar, una voz que dice que Dios ve, que Dios elige, y que incluso en la oscuridad más profunda, su plan nunca falla. El legado de Ruth es eterno, y su historia, un faro que ilumina el camino de todos los que deciden caminar con fe, lealtad y valentía bajo la guía del Altísimo.